noches, bienvenidos a Minuto Uno. Y sí, ya estamos pensando en marzo porque estamos a las puertas del mes que tradicionalmente es más inflacionario del año, junto con enero y junto con diciembre. Y la verdad, en este caso no va a ser la excepción, lamentablemente. Hoy se conoció la inflación del INDEC del mes de enero y sumado a los anuncios de nuevos incrementos que hay para los próximos días, estamos realmente ante un escenario estremecedor para el bolsillo. Es nuestro principal tema de hoy, el tema de la inflación, y vamos a abrir el Minuto Uno de hoy con este tema. También tenemos aspectos políticos para destacar de la agenda, por supuesto, aspectos que hacen a la interna del gobierno, en el primero de los casos, el caso de Germán Garabano, ministro de Justicia, que hoy dijo sobre una de las tres patas principales de la coalición gobernante Cambiemos, me refiero a la doctora Elisa Carrió, puede pedir mi juicio político. Van a ver en unos minutos nada más cómo le respondió la tropa de Carrió directamente mientras se producían esas declaraciones esta mañana por radio. Una interna al rojo vivo que seguramente será parte de la discusión que tenga el presidente con los ministros y con una mesa chica política en el retiro espiritual que va a encabezar en la residencia presidencial de Chapadmalal. Y el tercero de los temas que tenemos para presentarles, Ricardo Alfonsín, perdón, todavía radical alfonsinista, hombre que se reivindica del gobierno oficialista, pero que ha mostrado sus matices, sus críticas en varias ocasiones. ¿Qué dijo? Si no fuera de Cambiemos, iría a la marcha del 21 de febrero. Si no fuera de Cambiemos, iría a la marcha del 21 de febrero. Quizás espera que lo inviten, quizás sea hoy el momento, porque lo tenemos a Hugo Yasky, aquí uno de los principales convocantes de la marcha del 21 de febrero, el momento para que alguien le haga la invitación y le dé el empujón definitivo a Alfonsín para que vaya a la marcha, como es su deseo, como dijo. Y también quédese con nosotros porque va a hablar en instantes nada más aquí uno de los gremios que discute la paritaria bonaerense. Venía relativamente encausada esa discusión a partir de un quiebre en el frente gremial docente. Había quedado, parecía, bastante solo en el costado más confrontativo Roberto Baradel por su tema, pero hoy las tratativas que debían desembocar en un entendimiento entre María Eugenia Vidal y los gremios bonaerenses entraron en un callejón sin salida. Y en instantes vamos a hablar, porque esto fue hace minutos nada más, y es importante para los que están pendientes del inicio de clases en todo el país y específicamente en la provincia de Buenos Aires. Para ellos, en instantes nada más, hablamos con uno de los protagonistas. Ahora nos ponemos en marcha. Y sí, es así. Lo vemos en todos los elementos que se agolpan en el changuito, las facturas de servicios, las prepagas, los surtidores de nafta, las bolsas con alimentos. Marzo se viene con mucha inflación, pero antes de marzo lo que nos enteramos hoy es que la inflación de enero, según el INDEC, fue del 1,8%. Una inflación que da un acumulado de 25%, o sea, engrosa el acumulado que había de los anteriores últimos 12 meses. Recuerden, la inflación de todo 2017 fue 24,8%, o sea, más o menos el promedio de la inflación real que tuvo el kirchnerismo durante sus años, según la inflación Congreso, por ejemplo, según índices como el de 7 provincias, el de las direcciones de estadísticas provinciales. Se está empezando a empañar ya de manera bastante sostenida el sueño del gobierno de establecer un sendero descendente para la inflación. Y claro, esto en el marco de la discusión paritaria es muy problemático porque la oferta que el Ministerio de Trabajo impulsa en todos los casos es 15% sin cláusula gatillo. Y si un sindicalista se va a sentar a discutir con este número del INDEC, este número oficial sobre el regazo, difícilmente pueda firmar una paritaria como la que pretende el gobierno.
¿Qué es lo que más aumentó según el INDEC, según los números oficiales, según la estadística del índice de precios al consumidor? Bueno, lo que más aumentó es recreación y cultura. Claro, el mes de enero, un mes donde el turismo hace punta, el turismo está dentro de recreación y cultura, y lo sabe todo aquel que se fue a la costa atlántica. Lo saben también los que se fueron a Brasil, los que se fueron a Uruguay, por los precios de la costa atlántica, lo caro que resulta hacerlo allí. No obstante eso, este fin de semana largo de carnaval, hay que decirlo, tuvo una ocupación altísima en los principales centros turísticos. Pero el que lo hizo cuidó que sea una vacación acotada, que se tenga un presupuesto controlado. ¿Por qué? Por eso. Por ese incremento del 3,5% que vemos en recreación y cultura, que empuja muy para arriba el promedio del índice de precios al consumidor. ¿Qué subió también? Los alimentos y bebidas no alcohólicas. Fíjense ustedes, 2,1%. Esto es lo que más impacta en los hogares de más bajos ingresos, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas. Las bebidas alcohólicas también subieron en enero, un clásico, la cerveza, las bebidas espirituosas que se combinan con gaseosas, todo eso tiene su pico de consumo en enero y por una cuestión de demanda suele aumentar. Pero los alimentos no son los alimentos lo que más sube en enero, y esta vez lo fue, junto por supuesto con el transporte, bueno, recién ahora empieza a tener impacto en febrero, el incremento de la tarifa del transporte público aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero antes ya incrementaron varias provincias y por eso en el índice nacional se nota ese 2,2%. Restaurantes y hoteles, también dentro del rubro recreación y cultura, 2,9%, todos factores que hicieron incrementar por encima del promedio ese 1,8% que dio la inflación general. Ahora, ¿quieren ver algo realmente, a mi juicio, realmente inquietante? Desde siempre todos los gobiernos, cuando subió el dólar, quisieron convencer a la población de que los precios no iban a subir. Es también una forma de hacer política económica, porque si los precios suben a la par del dólar, la devaluación fue al cohete y no se gana la competitividad que los gobiernos buscan cuando hacen una devaluación, como lo hizo el gobierno, en este caso el 28 de diciembre. Esta vez no fue la excepción. Los principales economistas del oficialismo dijeron no va a haber traslado a precios. Si uno mira el 1,8% y ve lo que subió el dólar durante enero, el dólar durante enero subió cerca de un 10%, dice, bueno, no hubo tanto traslado. ¿Quieren ver cuánto aumentaron los precios mayoristas durante el mes de enero? 4,6%. Un incremento que no se veía desde la unificación cambiaria, desde la gran devaluación de Alfonso Prat Gay cuando apenas asumió Mauricio Macri. ¿Qué tiene de inquietante este 4,6%? Que es una especie de volver al futuro, un espejo adelantado de lo que va a pasar con los precios minoristas en lo inmediato. Bueno, acá es donde se nota el traslado de la devaluación a precios, en los precios mayoristas, que, como nos cansamos de decir en este programa, en muchos casos cotizan directamente en dólares en la Argentina. Si uno es un fabricante de algo que insume aluminio, plástico, papel, cartón, acero, todo eso se compra en dólares, las listas de precios son en dólares. Y claro, el INDEC no mide en dólares, el INDEC mide en pesos. Entonces, esos incrementos van a pegar en la línea de costos de todas las empresas y también en las expectativas de aumento de las empresas. Bueno, este es el número que midió el INDEC para la inflación mayorista de enero. Realmente un anticipo de un febrero en el cual siguió subiendo el dólar. Ahora tuvo un pequeño respiro, está de vuelta estacionado ahí en los 20 pesos, pero realmente como para echarle un ojo por lo menos de atención. Yo sé por buena fuente que en el Ministerio de Hacienda le están echando un ojo a esta situación y que por eso se están también acentuando los cortocircuitos con Federico Sturzenegger, que insiste desde el Banco Central, no vamos a intervenir para frenar el dólar. Pero ¿qué más nos permite anticipar un marzo caliente y un fin de febrero caliente para los precios? Bueno, las distribuidoras de gas pidieron formalmente
incrementos del 33 al 43% a partir de abril. Lo publicó hoy el diario Clarín, es por la reducción de subsidios. Ya hubo una suba del 45% en diciembre. Hace un mes y medio. Esto es para abril, dentro de 2 meses y pico. Proponen una tarifa plana para amortiguar el impacto del invierno, algo parecido a lo que ocurrió el invierno pasado. Recuerdan ustedes, antes de las elecciones, cuando se cuotificó el bimestre anterior a las elecciones, que era justo el del invierno, para poder pagarlo con los meses de la primavera, de menor consumo. Bueno, las distribuidoras de gas reclaman este incremento, que debe discutirse ahora en audiencia pública, pero que quieren que corran desde el 1 de abril. En este caso las comprendidas son Metrogas y Gas Natural Ban, que son las importantes para el área metropolitana de Buenos Aires. Pero hay más. Y en esto no podemos dejar de destacar que el sendero viene empinado. Si bien estaban atrasadas las tarifas en muchos sectores de alto poder adquisitivo, este incremento, incluso dentro de sectores de gobierno, es el que hace que los cortocircuitos se acentúen, que Sturzenegger le adjudique a Aranguren, por ejemplo, el principal impacto inflacionario. Bueno, esta nota de ámbito financiero es un reporte del Centro de Estudios de la Nueva Economía, que lo que muestra es que si bien la inflación fue del 24,8% durante el año pasado, los costos de mantener una vivienda subieron, eso que ven ustedes ahí, 55,6%. Claro, es el impacto de electricidad, gas y agua, 3 servicios que este año vuelven a subir muy por encima de la inflación. ¿Qué más tenemos? Los taxis hoy comunicaron que a partir de... En realidad no los taxis, sino el gobierno porteño que regula la tarifa de los taxis, comunicó que va a haber una nueva suba del 18% en marzo. La tarifa diurna se va a elevar a 32,60, la tarifa nocturna a 39,10. Ayer una de las asociaciones de taxistas que hay aquí en la ciudad estaba enojada, nos transmitió su enojo porque mencionamos el precio de Uber dentro de las alternativas para los viajes a Ezeiza. No hicimos más que reflejar una realidad de muchos clientes que apelan a ese servicio, a pesar de que tuvo varios amparos en su contra, a pesar de que le bloquearon las cuentas, de que le bloquearon la página web, precisamente por el encarecimiento de remises y taxis, que hace que eso se vea como una alternativa más económica. Igual no es tanto más económica, si te agarran las tarifas esas dinámicas que tienen y después en muchos casos termina costando más caro. Pero en marzo el taxi va a costar un 18% más. Y el sablazo de todos los marzos, el inicio de las clases. La canasta escolar, según un relevamiento de asociaciones de consumidores, va a costar 2.700 pesos. El guardapolvo aumentó un 25%, las zapatillas un 18%, los cuadernos un 10%, los cuadernos universitarios son lo que más subió, casi un 40%, mientras que el repuesto de hojas, pusimos la lista de los aumentos principales que registraron, subieron un 24,3%. Hay más incrementos también, el bloque de hojas A4, 20%, las fibras de 6, 10%, el compás metálico 42,86%, el contraataque de Pitágoras, lápiz, regla y goma de borrar, también entre los incrementos más sensibles de la cesta de útiles escolares para este marzo. Bueno, seguiría, pero no les quiero amargar el jueves a la noche. En medio de esta artillería de aumentos, lamentablemente, hay sectores que quedan más desprotegidos que otros. Y un sector del cual hemos hablado todo diciembre y todo enero en este programa, que es uno de los sectores más desprotegidos desde siempre en la Argentina, pero que ha tenido sus vaivenes, y ahora está en uno de los venes, es el de los jubilados. Hoy el boletín oficial hizo concreto este incremento que va a ser lo que tengan los jubilados
en marzo, 5,7%. La mínima va a pasar de esos 7.246 pesos que el presidente no logró recordar en aquella mesa de Mirta Legrand, a 7.660 pesos. Ese es el incremento que van a tener los jubilados a partir de marzo. La suba es de 414 pesos. No hagan la cuenta por día porque es realmente para amargarse. La bajada de bandera del taxi, por ejemplo, es un lujo que a los jubilados les queda lejos, y para pagar una tarifa de luz o de gas con estos incrementos que acabamos de ver, seguramente se la va a ver también en figurillas. Tenemos una mesa variada esta noche y además una representante importante de la bancada oficialista en el Congreso. Me refiero a la diputada Karina Banfi del radicalismo en Cambiemos. Karina, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Le alcanza este aumento al jubilado? Es parte del proceso que se inició ya el año pasado de poder ir mejorando no solo a los jubilados, sino a todos los argentinos, la realidad que, bueno, hemos recibido con una inflación que es el primer impuesto que afecta sin duda a los que menos tienen, y claramente creo que el gobierno da claras señales de tener una voluntad de ir bajando la inflación, en donde si uno quiere sostener el crecimiento de la economía, como también es un dato importante que demuestra estos últimos 2 meses, puede haber retrocesos, pero sí es importante entender el sistema del gradualismo, cómo hace que los diferentes sectores se vayan acomodando a este nuevo escenario. En eso también están los jubilados, con los compromisos que se plantearon de este aumento para marzo del 5,7%. Así que lo más importante es ir cumpliendo y ojalá podamos mejorar en el transcurso de la gestión la realidad que viven los jubilados y los que menos tienen, sin duda. Hugo Yasky es uno de los convocantes a la marcha del 21 de febrero. Una de las consignas es contra los tarifazos y por paritarias libres, ¿verdad, Yasky? Sí, paritarias libres para evitar esto que está sucediendo hoy. Con todos estos números que acabamos de ver, la propuesta, por ejemplo, que le acaban de hacer a los docentes bonaerenses es un 15% en 4 cuotas. El gobierno le ofreció a los que están en la especulación financiera rendimiento anual de 20 más 3,75, es decir, el gobierno reconoce de mínima 24% de inflación en el año. Y creo que con estos números, más el 4%, 4 y pico de precios mayoristas, que es brutal, esa cifra del 24% se queda corta. Entonces, la paritaria, si no es libre, hoy significa recorte de salario. Y en esta Argentina hay un grupo muy pequeño que gana y la inmensa mayoría que pierde. Son los que convocamos a la marcha. Los asalariados, los cuentapropistas, los pequeños empresarios, los jubilados, que hoy acaban también de sentir cómo la mano se les metió en el bolsillo, porque lo que han anunciado como un aumento es el recorte de la movilidad que tenían que haber percibido por encima del 14%. Esta es la razón de la marcha. Queremos un país donde los asalariados, los jubilados, los maestros, los bancarios, los obreros, los que no tienen trabajo, tengan la esperanza de un futuro mejor, no este desastre. ¿Es un recorte, Banfi, o no? No, para nada, para nada. Y además, justamente está creciendo el empleo, estamos bajando de a poco la inflación y está cayendo la pobreza. ¿Por qué? Porque justamente de eso se trata el gradualismo. El gradualismo es tratar de sostener la generación de una economía justamente para no afectar estos sectores en donde, bueno, como dice Yasky, hay más desempleo y eso no es verdad. Y lo principal, la respuesta no es una marcha, la respuesta es diálogo. Es diálogo, es sentarse a conversar, es que entre todos, en este sistema que tenemos de una inflación que hemos recibido, que efectivamente en el 2014 afectó mucho a los argentinos, ¿cómo entre todos la podemos resolver? Con una marcha defendiendo a Moyano me parece que no es la manera. ¿Es eso, Yasky, una marcha defendiendo a Moyano? No, es una marcha multisectorial
en la que convocamos las dos CTA, efectivamente el Sindicato de Camioneros, la Corriente Sindical Federal, todos los movimientos sociales del país, todos, organismos de derechos humanos, las 6 organizaciones que agrupan por primera vez las 6, marchando juntas, a las pymes y a los empresarios de la pequeña industria, porque este programa económico, mejor dicho, este desastre que están haciendo con la economía, basta después de 2 años de gobierno de seguir diciendo la inflación que heredamos. El presidente en campaña electoral decía que el que no resolvía la inflación en un mes era un idiota, que ellos asumían y a los 2 meses no había más inflación en la Argentina. Entonces, basta de seguir pretendiendo que todo lo que se hace es porque conspiramos, porque no somos inteligentes o porque no queremos diálogo. Sí, queremos diálogo, pero ¿qué diálogo? El diálogo de los sordos. Hablando de eso pueden dialogar, ¿eh? No hace falta leer la palabra yo. Ahora voy a introducir a Eduardo Santín, también abogado previsionalista, pero veía que Banfi decía que no, mientras hablaba Yasky, así que le doy la palabra de vuelta. No, a mí me parece que efectivamente no se está entendiendo cuál es el proceso de cambio que nos pidió la gente. Y no solo le pidió cambiemos, que somos un partido político y hoy tenemos una gran responsabilidad de gobernar este país, sino que también se lo piden a los sindicalistas. Y creo que la crisis que está viviendo el sindicalismo hoy, en donde para nosotros es muy importante la representación de los trabajadores, justamente porque necesitamos actores válidos en la mesa de negociación que defiendan el derecho de los trabajadores en función de cuál es el verdadero mapa que tiene la economía argentina. Preguntarte, por ejemplo, ¿qué pasó cuando teníamos en el año 2014, con las medidas que tomaba Axel Kicillof, una inflación con deflación? ¿Qué medidas tomaron ustedes? Porque yo no me acuerdo que hicieron una marcha con respecto a esas medidas. ¿Y por qué la hacen ahora? Una economía que está creciendo, en donde saben ustedes perfectamente que crece el empleo y en donde con esas medidas positivas podrían sentarse a negociar y conseguir quizás mucho más que hoy hacerle el juego al patrimonio de Moyano, que está contra las cuerdas porque lo pone la propia justicia, no porque lo pone un gobierno, porque tiene que rendir cuentas en la justicia. Mira, en primer lugar, basta de remitirse al 2014. Estamos historia, en el año... No, perdóname. Perdóname que te escuché tranquilamente, compañera diputada, te escuché, escúchame vos a mí. Basta de remitirse al 2014. Basta de la mentira de la pesada herencia. Ustedes hace 2 años que gobiernan y hablan de lo que pide la gente. ¿Saben qué es lo que pide la gente? Llegar a fin de mes. Tener un salario digno, tener trabajo. Es mentira que tenemos más empleo. Tenemos menos empleo. Se tendrían que haber creado 880.000 puestos de trabajo solamente para cubrir el crecimiento vegetativo de la población y se creó menos de eso. Tenemos menos empleo, tenemos más cuentapropismo. Decían pobreza cero, tenemos más pobreza. Este es el problema que tenemos. Yo ando por la calle, solo, caminando, y la gente, como decís vos, me dice, salgan a pelear por el salario, representen a los trabajadores, y eso es lo que hacemos. Si hay un sindicalismo que está en crisis, es el que durmió con el gobierno durante prácticamente 2 años. Aquellos que todavía quieren la luna de miel, a pesar de que el gobierno los amarrea y los tira de la cama, esos sí que están en crisis. Esos no pueden ir a una asamblea. Esos no pueden andar por la calle caminando entre la gente. Pero ya es que... Ese es el sindicalismo en crisis. El sindicalismo que asumió que hay que salir a pelear por lo que es justo, solamente lo que es justo, No hablo ni de mejoras, ni de crecer el salario, no. Llegar a fin de mes. ¿Vos te imaginás una maestra que mañana lea el diario y se entere de que la gobernadora Vidal, que dijo en un programa de televisión que las maestras tenían que ganar por lo menos 40.000 pesos, les ofrece hoy 15% en 4 cómodas cuotas a lo largo del año, mientras ustedes mismos reconocen, para los tenedores de bonos, para los especuladores financieros, 24% cash en el año. Eso es lo que la gente no quiere y no soporta más. O sea que no me respondiste lo que te pregunté, y te hago otra pregunta. ¿Cómo puede ser entonces, si es como vos decís, que ganamos en octubre del año pasado después de 2 años de gobernar?
Porque sabes que la gente no te pide a los sindicalistas que le defiendan el salario, le piden que no roben más. Eso es lo que pide la gente en la calle. Y por Mira, eso ganamos en octubre. Si alguien roba en este país... Y no es tu caso. No es mi caso, ya sé, pero si alguien roba en este país, son esos grandes empresarios que se llevan la plata a las Islas Caimán, son esos grandes empresarios que evaden permanentemente impuestos, que modifican leyes para producir blanqueo, para que los familiares puedan blanquear dinero. Ese es el gran robo. Esa es la gran inmoralidad de este país. Gracias, Yasky, gracias, Banfi. No, perdona. Sí, quiero introducirlo a Eduardo Santín también. Además, ahora vamos a ir Después a termino. esto que estaba mencionando usted. Ahora vamos a ir al caso de Luis Caputo, el ministro de Finanzas, que justamente hoy fue denunciado por sus tenencias accionarias en las offshore en Islas Caimán, que no había declarado ante la Oficina Anticorrupción cuando inició su mandato y que figuraban, sí, en la Comisión de Valores estadounidense, en la SEC. Pero digo, Eduardo Santín, buenas noches. Lo quiero introducir porque esta cuenta del 5,7%, ¿con qué es correcto compararla? ¿O cómo la están comparando los abogados que empiezan a hacer juicios al Estado por la reforma previsional? El primer dato que te doy es que soy ingeniero. Digamos, así que, digamos, desde ese lugar, digamos, yo abogado, digamos, para no robar ningún título a nadie. La realidad es que si hubiéramos mantenido la fórmula actual, que teníamos hasta diciembre, los jubilados hubieran recibido cerca de 1.100 pesos. Porque aparte la recaudación de diciembre fue muy alta. Entonces, es decir, digamos, la realidad es que los cálculos que hicimos previos a este tema, habíamos tomado una recaudación más baja. En diciembre la recaudación fue muy alta. Entonces, digamos, en función de eso, ya no lo mismo nos pasó en enero, pero en diciembre la recaudación fue muy alta. Es decir, y esto nos hubiera permitido, es decir, que los jubilados que cobran la mínima en el mes de marzo recibieran 1.100 pesos. Van a recibir 414 pesos. Es decir, esto no solo tiene que ver con el cambio de la fórmula, tiene que ver con que le robaron 3 meses. Es decir, porque no lo aumentan desde septiembre. Entonces, ¿qué tenían que haber tomado? 6 meses para calcularle el aumento ahora en marzo. Claro. Es decir, que era lo que preveía la fórmula anterior. No, le robaron 3 meses. Entonces hicieron un cálculo sobre 3 meses, por eso da 5,7%. Entonces digo, al sector más vulnerable de la Argentina, el más vulnerable, jubilados, pensionados, discapacitados, asignaciones universales, al sector más vulnerable le metieron en la mano en el bolsillo de 100.000 millones de pesos, 100.000 millones de pesos. Entonces digo, ¿cómo pueden decir que vienen a resolver algún problema y vienen a hacer un tema gradual? No, vinieron a devolverle plata a aquellos sectores que, es decir, tenían pingües ganancias, como las mineras, como el campo, y le vinieron a sacar la plata a los más pobres. Entonces digo, esta transferencia de ingresos es fenomenal. Digo, no se puede entender, digo, no tiene ninguna explicación. Digo, ¿cómo vos puedes explicar que en vez de cobrar tu mamá, tu abuela, tu tía, en vez de cobrar 1.100 pesos en este mes de marzo va a cobrar 414? ¿Cómo se lo explicás cuando vienen y te preguntan? ¿Eso es el gradualismo? Claro, no, yo sabía que lo necesitaba. ¿Sabes por qué lo necesitaba? Para el sojero de la esquina. Ahí se le tenía que dar la plata. No, esas son, ¿cómo se lo explicás son cuestiones retóricas para la tele, está todo bárbaro. Nosotros ya lo discutimos en el Congreso, creo que hemos hablado muchísimo, se ha escrito demasiado. Y realmente poco se ayudó a la comprensión de este proceso. No se puede medir no se puede medir la adecuación de una fórmula que efectivamente, como usted dice, el sector, un sector desventajado como es los jubilados, cuando hay deflación, por ejemplo, como en el 2014, ¿dónde hay deflación? o en el 2000, como hubo en el 2014 en la devaluación, perdieron mucha plata. No, también en el 16 perdieron mucha plata. Lo que se hizo cada vez que ahora, una devaluación, pero yo lo escuché. No, porque no me va a dejar hablar. No, si yo te dejo hablar. Bueno. Pero ¿sabes lo que le pasó? ¿Sabes lo que le pasó a la fórmula anterior? Era una fórmula. Pero ya la discuché, es ley. Era una fórmula muy inteligente. Señor. Pero era muy ya inteligente la fórmula. ¿Sabe qué es porque lo cuando el país se importante? achicaba, como pasó en el 14 o en el 16, es decir, la fórmula se retraía. Cuando el país se expandía, pero es decir, la fórmula le permitía a la gente participar de esa expansión. ¿Qué pasó? En el 2016,
la fórmula se retrajo. Y ustedes, es decir, cuando la inflación fue del 41, le dieron a los jubilados el 28. La realidad, este año, el 2017, recuperaron 4 puntos. Este año, que se suponía que iban a recuperar, Ya lo discutimos, la ustedes gente dijeron, se no, aburre, todo ya para lo mí, escuchó. Pirinola, Ya lo todo para escuchó mí, en me llevo Santín, todo. eso Y así mismo. no van las ¿Y sabe cosas. qué es lo más importante? Nosotros tenemos que evaluar, como se planteó durante diciembre, cuál va a ser el promedio de crecimiento que va a tener el jubilado durante todo este año. Eso. Y está evaluado, Y va a perder. porque Va a perder. la adecuación, que no fue un ajuste, fue la adecuación de una fórmula de cálculo, y no es una reforma previsional, fue mal llamada reforma previsional, fue solamente una adecuación del cálculo de lo que es la fórmula del cálculo previsional, ya fue discutida. Y ya fue discutida y estamos atendiendo los compromisos de cuál va a ser el crecimiento del salario de los jubilados conforme a lo que se planteó. ¿Sabe qué? Gobernamos con la verdad. Y lo más importante, ¿sabe cuál es el sector más desventajado que tiene la Argentina? El que peor está, los niños menores de 5 años. Y entonces en eso es necesario que le metieron la mano en la asignación universal. No, no es verdad. Le sacaron plata de la asignación universal. No fue verdad. Ya lo No, discutimos. como vino verdad. Es decir, tenían que haberle ajustado el 16% Pero es vintage y le esto. va a ajustar Hablemos el del futuro. 5,7. Hablemos de lo que va a pasar en los próximos meses. Hablemos del crecimiento de la economía. Hablemos de cómo crece la economía. Eso es lo que le va a pasar. Hablemos del crecimiento de la economía, porque eso va a afectar positivamente le iba a a la permitir con la fórmula recaudación. anterior participar del crecimiento. Con la fórmula que ustedes pusieron, no participan más del crecimiento. Es decir, ¿Qué cosa digamos, no son participan? tan avaros. ¿Cómo que no? Es, ¿Cómo claro, que no tan participa? avaros, Participa porque la otra el valor fórmula salarial. permitía, ¿no? Bueno, Sí, si ¿cómo usted que me no? permite, es decir, si usted me permite, la otra fórmula que tenía incluida la recaudación, ¿qué hacía? Cuando si el no país había crecía, recaudación. cuando el país Pero si crecía, tenés un sistema de evasión altísimo, permitía eso le participar del afecta. crecimiento. Ahora tenemos el Ahora valor que va a del crecer, salario según ahora que va a crecer, según el usted. Ministerio de Trabajo. Ahora El que- valor de la inflación va a pesar positivamente en el aumento a los jubilados. Pero usted se da cuenta que, digamos, todos los analistas económicos, amigos de ustedes, todos, dijeron que esto era para ahorrarse 100.000 millones de pesos. Santín, Eso permítame. está planteado esos términos. Permítame, es cierto que esta discusión ya la hemos tenido muchas veces y también es cierto que al gobierno le ha costado muchos adherentes. No en vano, una marcha multitudinaria sin bandera de ningún tipo en diciembre rodeó el Congreso a las 2 de la mañana al mejor estilo de los cacerolazos contra Cristina Kirchner y con mucha más gente inclusive. Hoy hubo una reunión importante en la provincia de Buenos Aires de los gremios docentes. Y ahora sí, hablamos del futuro inmediato. ¿Qué va a pasar con las clases? Lo tenemos en línea a uno de los participantes, a este que ven allí, a Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos. Romero, ¿cómo le va? Alejandro Berkovich lo saluda aquí en Minuto 1. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, un gusto, y a la gente que está en el piso también, buenas noches. ¿Qué resultado tuvo la reunión? Bueno, mira, esto parece una película de ciencia ficción donde el guionista trata de imponer su realidad y la mayoría de la gente está viendo otra película, es decir, ofrecer un 15% en una Argentina que tiene una economía con una dinámica tremenda, donde la inflación es un problema serio para la actual gestión, me parece que es descabellado a todas luces, y bueno, me parece que no estamos cuidando a la educación en la República Argentina, no estamos cuidando a los trabajadores de la educación, a nuestros docentes. Yo lo he dicho muchas veces a esto, nos queremos parecer a Finlandia, pero qué lejos que estamos, no vamos a estar nunca cerca de Finlandia. Fíjate vos que el año pasado, un ministro que pasó por el Ministerio Nacional de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, fue más de una vez a Finlandia. Y venía acá y hacía todo lo contrario. Realmente no tuvimos suerte, dejó muchas dudas, dejó muchas falencias en el sistema educativo. Finlandia paga salarios dignos a sus trabajadores, tiene condiciones de trabajo adecuadas, y el Estado tiene una fuerte participación en lo que es la formación y capacitación docente.
Aquí hay mucha ausencia del Estado, es decir, ofrecer el 15%. Y aparte el 15% de qué. Digo, si vos haces un 15% claramente sobre el salario de un funcionario que mínimamente gana 100.000 pesos, tiene un grado de razonabilidad porque ese funcionario va a mejorar su salario en 15.000 pesos. Ahora, si ofreces un 15% sobre un salario inicial en la provincia de Buenos Aires que está en 12.500 pesos, esto significa una mejora en el año de 1.900 pesos. Romero, esta nueva postura suya, Hamilton le habla, vuelve a unificar el Frente Sindical, porque usted había marcado diferencias con Baradel, había dicho que usted prefería sentarse en la mesa del diálogo, que no había que plantear siempre como la alternativa de parar, que esto no había resultado en ocasiones anteriores. ¿Esto vuelve a unificar un poco el Frente Sindical, por lo menos en la provincia de Buenos Aires? Es que yo nunca, si se ha leído mal públicamente esto, yo nunca tuve diferencias con Roberto Baradel, es un excelente... ¿Pero lo dijo o no lo dijo usted esto de...? Te lo estoy explicando. Sí, perfecto. Es un dirigente de mayor estima. Lo que sí tengo diferencias con la estrategia del Frente Gremiano de la provincia de Buenos Aires. Fíjate vos, hoy un docente con este 15% en septiembre para cobrar en octubre va a llegar a 14.700 pesos. Entonces te debo aclarar que la provincia de Santa Fe en la actualidad, sin todavía haber tenido paritaria, sale para 15.200 pesos a sus docentes en el salario inicial. La ciudad de Buenos Aires hoy está en 14.200 pesos. Y el martes hay una reunión donde se va a definir en 4 puntos hacia arriba al menos, por aplicación de la cláusula gatillo, y en Cava ya se va a definir un salario aproximado de los 15.000 pesos. Es decir, el docente en la provincia de Buenos Aires va a tener que transcurrir todo el año para ganar menos de lo que ya están pagando estas provincias. Entonces me parece que tiene que revisar su estrategia al frente. Esto no es personalizado, es decir, se construye colectivamente. Yo jamás confrontaría con un par mío ni con un dirigente que tiene el mismo interés que yo. Sí, estoy en desacuerdo absoluto con la estrategia que se da al frente porque está teniendo la provincia de Buenos Aires uno de los salarios más bajos del país, ¿no? Romero, ¿chances de que no empiecen las clases a tiempo en este momento en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles son? Y mirá, hoy está el colectivo docente mal, muy molesto. Fíjate lo que ha pasado en la provincia de Misiones. El gobernador junto con su ministra han culminado al docente en la provincia de Misiones a un salario de 11.400 pesos. Septiembre en la provincia de Buenos Aires 14.700, es decir, seguimos con salario debajo de la línea de pobreza. Nosotros tenemos una fuerte confrontación en la justicia con el gobierno nacional. Nosotros hemos llevado este tema a la justicia. En el mes de abril del año pasado nosotros hicimos una presentación judicial que ya tuvo un fallo en primera instancia, lo estamos recurriendo, ya se hizo. Estamos dispuestos a llegar a la Corte Suprema. También hemos impugnado el decreto 52, firmado por el presidente de la Nación y el ministro Alejandro Finocchiaro, donde tuvo origen ese decreto, es decir, de la Casa Rosada. Y bueno, y vamos a dar toda la lucha que tengamos que dar para reivindicar el salario y las condiciones de trabajo del docente en la República Argentina. A mí me parece que hoy el Estado tiene una notoria ausencia, las políticas educativas no son las que necesita la República Argentina y está pasando la educación en la Argentina por una fuerte crisis donde necesita realmente que las partes se pongan de acuerdo, que se negocie con altura, con responsabilidad, es decir, ofrecer el 15% y volver a imponer en la mesa de negociación el presentismo y encima un presentismo retroactivo. Es decir, el docente que no faltó en el 2017 va a cobrar 4.500 pesos por única vez. O sea, me parece meterle presión al docente, obligarlo a ir a trabajar en cualquier situación, en cualquier condiciones físicas, e inclusive esto atenta sobre la libertad de hacer paro, porque el día que nosotros dispongamos una medida de fuerza, el docente va a perder 4.500 pesos y le va a pesar 2 veces. Es decir,
Romero. Están apretando el arco sindical y esto no es correcto, ¿no? Gracias, Romero, por este contacto con Minuto 1. Hasta pronto, seguramente vamos a volver a hablar. Bueno, gracias, hasta luego, buenas noches. Otro asunto sindical que hoy queríamos traerles, nos pareció muy importante, la comedia de enredos que se produjo con el gremio municipal de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que SUTECBA, un gremio que siempre fue oficialista de todos los oficialismos de la municipalidad, digamos, de todas las épocas, en manos de los históricos Genta y Datermine, protagonizaron un inusual cortocircuito con las autoridades que responden a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Bueno, ayer un funcionario encargado de la negociación paritaria con SUTECBA por parte del gobierno municipal dijo que se había cerrado un 12% de incremento para todo 2018. Y claro, aparecieron estos carteles hoy en un par de reparticiones de la municipalidad, poniendo de manifiesto que ya habían perdido 7 puntos de poder adquisitivo en 2017 y que en 2018 resultaba inaceptable ese 12% que promocionó el gobierno porteño en un comunicado ayer, en un comunicado formal. No sé si tenemos el comunicado, Nico, para mostrar, porque el comunicado llama la atención. Este es el comunicado de respuesta que sacó hoy SUTECBA. Pero digo el de ayer, porque los dos están membretados. Esto es lo que respondió hoy SUTECBA a partir de la publicación ayer del gobierno de la ciudad de que había cerrado una paritaria del 12%. Claro, a todos nos sorprendió porque ya era como una sobreactuación. El 15% que firmó José Luis Lingeri, por ejemplo, para los trabajadores de obras sanitarias, era un mimo al gobierno claramente, nosotros lo mostramos, pero 12% ya era como muy por debajo de las expectativas de inflación que tienen las consultoras que releva el Banco Central. Fíjate, el Banco Central releva 19,2% de expectativas promedio de inflación, muchas por encima del 20%. Y esto publicó el gobierno. Acordó un aumento salarial del 12% con los gremios municipales. Fíjense, el membrete ahí abajo, arriba del recargado, ese es el membrete del gobierno de la ciudad. Ya fue un comunicado oficial esto. Hoy, como les decía, aparecieron esos carteles, muestras de malestar en todo el gobierno porteño, y el SUTECBA respondió con esto, un comunicado que dice solo la verdad, y da una larga parrafada explicando en qué consiste el acuerdo que dicen tienen semiabrochado, pero que todavía no está del todo cerrado. Ellos dicen es 17% con cláusula gatillo. ¿Cómo es esto, Mariano Hamilton? Sí, utilizan varios eufemismos como para decir que cláusula gatillo. Yo lo pondría en duda, porque hablan de, en el punto 9, en el mes de septiembre será convocada la Comisión Paritaria Central, la que deberá adoptar las medidas para ver entonces en una de esas, a lo mejor probablemente, para que se compense lo que se pierde en el año. Así que está como el comunicado está tratando como de defender un poco este supuesto acuerdo que efectivamente ayer figuró y estaba firmada el acta. Esto lo mostró nuestro compañero, uno de nuestros compañeros aquí en el canal, o sea, Jadrowski lo mostró, Iván Jadrowski. Entonces, el acta estaba firmada por dos gremialistas de SUTECBA. Así que veremos qué es lo que pasa, porque lo que pasa ahí llegan al 17% con diferentes compensaciones y diferentes cuestiones. Es medio extraño, la verdad que se va a decidir entre mañana y pasado, porque realmente deben haberlos apretado fuerte a los gremialistas después de haber llegado a este acuerdo, en teoría, que está firmado. Y de cara a la marcha del 21 de febrero próximo, compilamos algunas de las opiniones cruzadas de las últimas horas. ¿Ha quedado un poco solo para la marcha del 21 con relación a lo que pasó ahora que se bajó también Barrio Nuevo y Acuña, digamos? No, por favor, solo son dos personas menos. Hay ausencias que suman, ¿no? ¿Por qué no se participa? Porque el movimiento obrero es mucho más complejo y no podemos estar supeditados a los caprichos y las individualidades de tal o cual dirigente. De estos mismos que ahora se bajan, en realidad nunca se subieron a la marcha, como no se subieron a ninguna marcha ni contra Cristina, ni contra Menem, ni contra De la Rúa. Y algunos no están acostumbrados a las presiones, ¿no es cierto? Y algunos que se aceptan de la nada, algunos que, no sé,
le cabe cualquier tipo de presión y bueno, toman este tipo de decisiones que seguramente no son compartidas por muchos trabajadores, ¿no? En cuanto a mi organización, te digo, nosotros no vamos a movilizar, pero apoyamos el reclamo porque sabemos que es un reclamo razonable. Ustedes decidieron que no van... Sí, esto se definió hace tiempo, ya mejor tiene toda la legitimidad. Y si no nos ponemos de acuerdo de una vez por todas, no vamos a salir de esto, porque esto es una calecita que hace 40 años que veo la misma película. Esto no es una pelea, esto no es una avanzada de la justicia, o no es que el gobierno intenta o impulsa una renovación del sindicalismo o una democratización del sindicalismo. Esto es una pelea política porque el referente sindical en Argentina, Hugo Moyano, el más importante de todos los sindicalistas, no está a favor de la política del gobierno. Ayuda a marchar con todos aquellos trabajadores que se sientan presionados por la falta de respuesta a los trabajadores. Yo voy a marchar con todo aquel que venga. Y el dirigente radical, portador de un apellido histórico, Ricardo Alfonsín, dijo lo siguiente sobre la marcha. No, me parece que lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir el 21 es algo que uno debe imaginar que puede ocurrir en un país que tiene 30% de pobres, que tiene un 10% de desempleo, que tiene en cabeza la pobreza juvenil en América Latina o en América del Sur, que encabeza el desempleo juvenil en América del Sur, que tiene salarios que son muy bajos y apenas alcanzan a la canasta familiar, o jubilaciones que son muy bajas y apenas alcanzan a la canasta familiar o no alcanzan a la canasta básica, y que encima se le dice a los trabajadores que deben actualizar su salario conforme a la inflación estimada, cuando todo el mundo sabe que de hecho va a haber una inflación superior, es decir, cuando se le dice a los trabajadores que deben reducir sus salarios. ¿Estás apoyando la marcha del 21? Yo no puedo decir que apoyo, porque me parece que lo ideal sería trabajar para encontrar consensos, pero lo entiendo perfectamente, y probablemente si yo estuviera en el mundo del trabajo y no fuera político y no fuera radical y no estuviera en Cambiemos, estaría en la marcha. ¿Cómo lee esto otra vez? No se ría. No, pero yo no soy intérprete de Ricardo Alfonsín, ni de todos los radicales que andan por el universo. Hay algo que me parece muy positivo, que dice que es de Cambiemos. Eso me parece que está bueno. Porque bueno, si uno lo lee por la positiva, dice que es de Cambiemos. Lo que me parece una contradicción es que justamente él, sabiendo cuánto daño le ha hecho las marchas al gobierno de su padre, que él ha defendido y realmente es un destacado representante de lo que ha sido todo el gobierno de Alfonsín, como todos los radicales, manifestar con cierta liviandad lo que representa principalmente, como recién dije, me parece que es una defensa del patrimonio de Moyano, una puja nueva que existe entre el sindicalismo argentino y los tomadores de decisión, cuando en el medio nos olvidamos de los trabajadores. Y acá, para nosotros, en Cambiemos es fundamental el reconocimiento a los sistemas de asociación sindical, la democracia sindical, colaborar normativamente para modernizar estas instituciones, junto con aquellos que conocen y han trabajado y tienen una trayectoria muy importante en materia sindical. Pero cuando vemos que en realidad estamos frente a una puja de poder y que Alfonsín se anota en esto, creo que, bueno, es parte de las contradicciones que hemos visto de él. Eso es lo que puedo decir. Tenemos una alerta en C5N. Otro escándalo con cuentas offshore sacude al Gabinete Nacional. Esto acaba de publicar el diario El País de Madrid en su versión América, con la firma de los colegas José María Airujo y Joaquín Gil. Insisto, acaba de publicarlo el diario El País.
dice que el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, ocultó $1.200.000 en Andorra, una de las guaridas fiscales más opacas de la Europa continental. Dice que, insisto, cito textualmente la investigación del diario El País, dice que este hombre, Valentín Díaz Gilligan, ustedes no lo conocen seguramente, es un oscuro funcionario, pero importante, portador del segundo cargo en la Secretaría General de la Presidencia, o sea, debajo de Fernando de Andrés, figuró ante el Banca Privada de Andorra, o sea, la BPA, Banca Privada de Andorra, figuró a nombre de una sociedad como representante de la empresa y accionista, y sin embargo dijo que los fondos no eran suyos. La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor de la municipalidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mantuvo su actividad al menos hasta diciembre de 2014, cuando el mismo funcionario llevaba un año como director general de promoción turística. Después, como consecuencia de el nombramiento de este accionista como director de turismo de la Nación, él decide dejar la actividad comercial, según, insisto, el diario El País, y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014. Díaz Gilligan dice que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action, esta compañía que tenía la plata en Andorra, para hacerle un favor a un amigo. Mirá qué amigo. Y mirá qué amigo. Paco Casal. Ah, Paco Casal. El amigo que es como si fuera el Ávila de Uruguay, un representante de jugadores, poseedor de derechos de fútbol. Es una persona que además está terciando ahora en todo el asunto de que está exponiéndose en Estados Unidos, porque también fue el que denunció, es parte de todo ese entramado. Paco Casal está metido en el asunto. Un amigo. Bien, es la información de último momento que publica el diario El País, repito, bajo el título "Un alto cargo", o sea, un alto funcionario de Macri ocultó ellos dicen 1 millón de euros, es $1.200.000, en la guarida fiscal de Andorra. Bueno, la última vez que supimos de alguien con dinero offshore dentro del gabinete de la mesa más chica del presidente Mauricio Macri, eso derivó en una investigación que a la postre quedó en la nada, fue desestimada por Comodoro Pi, que es el caso de Gustavo Arribas, el titular de la Agencia Federal de Informaciones. La verdad que este nuevo caso seguramente va a disparar una denuncia local, porque por ahora lo publica solamente un medio internacional como El País. Berco, hay otro implicado también en la nota. ¿Lo llegaste a pispear eso? No, meta. Está Jorge Augusto Zapac, el gobernador de Neuquén, Movimiento Popular Neuquino, que es una persona de riesgo, fue rechazado como cliente porque quería depositar 4 millones de euros. Creían que podía provenir de coimas, por lo tanto fue rechazado como cliente por el Banco de Andorra. Así que una dinastía, los otra Zapag. Persona más que está implicada. Sí, la investigación Neuquén, va por dos lados. En Neuquén ya no es gobernador Jorge Zapag, actualmente... En 2015. Claro. 2007-2015. Actualmente cambió de signo, pero lo llamativo es que aparezca este dinero, bueno, al menos opaco, ¿no? O de origen opaco, en una guarida fiscal como es Andorra, y en un banco además que igual, aún así, disparó las alarmas al punto de que se enteró el diario El País. Les habíamos prometido también, antes de continuar con el debate, una información sobre otra interna que surge en el gobierno. Y a todas luces, ¿no? O sea, sin ningún prurito, sin ninguna contemplación por los cargos. Hoy dijo el ministro de Justicia, Germán Garabano: si quieren, pueden pedir mi juicio político. ¿Qué le respondieron desde la tropa de Elisa Carrió? Ahora lo vamos a escuchar. Primero, escuchemos al ministro. ¿Consideraría justo o no que la doctora Carrió pida su juicio político?
Eso es un problema de la doctora Carrió. Ella puede pedir mi juicio político, cualquiera puede pedir mi juicio político cuando quiera. No es algo que me preocupe demasiado. De hecho, yo estoy tranquilo porque, de nuevo, lo que hizo el Ministerio fue ratificar al abogado que estaba interviniendo en el juicio y que era lo que correspondía jurídicamente hacer, con lo cual la verdad que nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido. Ni lerda ni perezosa, Mariana Zubik, una de las más fieles escuderas de Elisa Carrió, publicó en Twitter lo siguiente: sus deseos son órdenes. Lo hizo en vivo, mientras hablaba Garabano con nuestros colegas de Radio Con Voz. Pero hay más. También tuiteó Juan Manuel López, uno de los lilitos más encumbrados. Lamento mucho si una bravuconada del ministro. Si es una frase desafortunada, ya estamos acostumbrados. Me falta un verbo ahí. La sociedad espera de todos nosotros más y mejor justicia, independiente y sana. Tuiteó Juan Manuel López. ¿Qué pasa con esto, diputada? Es una discusión que se está manteniendo dentro de Cambiemos. Pero es un tema serio, es la AMIA, ¿no? Ni Sí, más ni por menos que el supuesto. juicio por encubrimiento de Sí, la por AMIA. supuesto, y estamos Ustedes tienen todos posición. atentos y siguiéndolos. ¿Está manejando seriamente, Garabano, la unidad de enjuiciamiento por el encubrimiento? Sí. El radicalismo lo está evaluando, porque hay la autoridad que tiene la unidad AMIA es Imadavilla, que pertenece a nuestro bloque, y lo están evaluando en función de cuál es la posición y las denuncias que había hecho Elisa Carrió, que no son nuevas, llevan ya aproximadamente un año. No, pero esta es nueva, es nuevo, diputada, porque es que están diciendo que se retiraron las acusaciones a los fiscales Müller y Barbacia en el encubrimiento de la AMIA. Sí, es pero nuevo, ya, de la semana había pasada. denunciado el año Se pasado. retiró la fiscal que había puesto la... Sí, pero justamente por una investigación que le habían pedido y una serie de medidas que le había pedido esta investigadora y también Elisa Carrió a Garabano el año pasado. Creo que esto es importante en poder seguir el curso de la necesidad de la búsqueda de la verdad que hay con respecto a la AMIA. Realmente creo que es una de las grietas más difíciles, junto con la dictadura que ha tenido que vivir toda nuestra sociedad, y que es muy triste que nosotros no podamos encontrar la verdad. Y tenemos todos una gran responsabilidad. Todos los argentinos siempre tenemos que estar en una posición de búsqueda de la verdad, para darle una respuesta a las víctimas de la AMIA, como también siempre para darle una respuesta y nunca más con respecto a la dictadura argentina. Permitime aclarar, Berco, estamos hablando del juicio de encubrimiento que se está llevando adelante en este momento, el viejo juicio de encubrimiento, en el que está el Galeano y diferentes personajes, Menem, y diferentes personajes de la época del menemismo, que fueron los que, en teoría, hicieron el soborno a Teiledín y a otros personajes. Este juicio se está llevando adelante ahora, se está realizando en este momento, no como el que mantiene preso a diferentes personajes del gobierno anterior, como incluso debería tener prisión preventiva la expresidenta, de no ser que tiene fueros o Zanini o diferentes personas que están en este momento siendo procesadas y acusadas. Este juicio que se está ventilando en este momento es el que está generando este escándalo entre Garabano y Carrió. Hugo Yasky, recién veíamos opiniones sobre la marcha del 21. ¿Ustedes creen que, pese a las deserciones, a estas idas y vueltas, lo que le escuchábamos decir a Daer, va a ir gente? Hacemos la marcha en la 9 de julio y la 9 de julio va a quedar chica. Si tuviésemos alguna duda de lo justo de los reclamos, del descontento que existe, de la indignación que hoy siente mucha gente, seguramente hubiésemos elegido un lugar donde se pudiera disimular una concurrencia escasa. Va a haber mucha gente. Y coincido con lo que dijo Moyano, a veces hay deserciones que suman. La única deserción, el único que convocó y se bajó es este señor Acuña. El resto ni siquiera convocó, está tan... Barrio Nuevo también. Bueno, Acuña y Barrio Nuevo
No, es como si vos me dijeras, Acuña y Barrio Nuevo son lo mismo. Iba a está meter claro. un viejazo, Mut y Jeff. Iba a decir. Sí, más o menos. La época del 20. Más o menos, un viejazo. Pero no, creo que va a ir muchísima gente porque convoca desde un amplio sector de la CGT, la corriente sindical, el gremio docente, las 2CTA, los movimientos sociales, el trotskismo en todas sus vertientes. Pero no solamente por eso, va a ir mucha gente porque va a haber gente que no le importa quiénes convocan, quiere expresar su descontento y quiere decirle al gobierno, incluso muchos que votaron a Cambiemos, por eso subrayo y resalto la honestidad intelectual de Alfonsín, porque hay que tener honestidad intelectual, para decirlo así, y mucha gente que piensa como Alfonsín, que vota Cambiemos y quiere que haya un cambio, en serio, quiere que se termine esto, quiere que el país vuelva a funcionar y no a tener esto que, bueno, acabamos de ver, una gobernadora que recibió el gran paquete de eso que le quitaron del bolsillo a los jubilados, porque es la parte que faltaba. De esos 100.000 millones, la mayoría los recibió la gobernadora y le dice a los docentes 15% en 4 cuotas, cuando todos sabemos que la inflación con mucha suerte va a estar en el 20%. ¿Por qué deberían ir los jubilados, Santín, el 21? Porque en realidad están con mucha bronca, ¿no? Recién la diputada decía, es decir, a nosotros en octubre nos votaron. Es decir, ¿cómo puede ser que ustedes digan todo lo que dicen y la gente nos haya votado? Bueno, desde octubre para acá, ¿no? Claro, desde octubre para acá, es decir, la gente empezó a descubrir gran parte de los engaños. Es decir, les habían dicho, no vamos a hablar de reforma laboral, empezaron con la reforma laboral, no vamos a hablar de reforma previsional, le metieron la mano en los bolsillos a los jubilados, a los pensionados. Igual Santín se sabía que iba a pasar todo lo que pasó, digamos. Pero o sea, en esto sí coincido con Javi. se sabía, claro, todo el mundo lo sabía. Era como la crónica de una muerte anunciada. Pero el gobierno lo Nosotros, el mundillo nuestro lo sabía, porque sabemos lo que es la derecha. Pero la gente común no lo sabía, lo votó. La gente de buena fe, le creyó, por supuesto que le creyó al presidente. ¿Cómo no le va a creer? Cuando fue el jefe de gabinete al Congreso a decir no va a haber reforma previsional. ¿Por qué no le va a creer? Si se siente representado por Cambiemos y en definitiva de buena fe lo hace. Se sintió estafada. Nosotros estamos viendo cómo se está juntando el 1.000.000 de firmas y yo te digo que en los últimos días la gente va a firmar con bronca. Es decir, se acerca a las mesas a firmar con bronca. Bueno, cuando reciban los 400 pesos de aumento... Claro, con mucha más bronca. ¿Pero qué porque fue le eso, tocaba diputada? 1.000 y le dan 400. Quiero que haya un diálogo. ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? Del jefe de gabinete yendo a decir no hay reforma, no va a haber reforma a la brasileña, después presenta el proyecto de ley. No va a haber ¿La reforma cuál? ¿La laboral? Sí. Que al final no era nada. La reforma laboral, y lo pueden decir perfectamente las organizaciones sindicales, fue un trabajo que se fue llevando adelante durante todo un año. Y en realidad la reforma laboral principalmente... en esta te interrumpo, una cosita. Sí. No me cuentes a mí, te ni a las señalo como 2CTA, general. ni al 60% de los dirigentes de la CGT. Fue la mesa chica. Está bien, pero... Perdóname. Está bien, pero en paralelo a eso, Marcos Peña fue claro. Te señalé como genérico del sindicalismo. Sí, bueno, todo tranquila, diputada. No, lo que yo decía es, el textual es, del jefe de gabinete fue, no va a haber una reforma laboral a la brasileña, no va a haber una reforma laboral. No va a haber y no lo es. Como no ley, como proyecto de ley, él lo que decía es va a haber convenio por convenio. Y si no lo es, un proyecto, yo lo vi. No lo es, pero no lo es a la brasilera y el principal punto que tiene ese borrador de reforma, porque en realidad no se abrieron extraordinarias, no se puso en trabajo de comisión en diciembre por los hechos todos conocidos y por una decisión que tomó el Poder Ejecutivo, en donde buscamos justamente una instancia de mayor diálogo. Es necesario que haya un consenso, principalmente para que todos nos pongamos de acuerdo cómo no se afecta el salario de los trabajadores. El punto central de esa reforma es el blanqueo, y ese blanqueo sin duda mejora
el sistema de jubilados y ni hablar de la economía argentina. Pero el punto acá que me parece importante y quiero resaltar lo que dice la gobernadora. La gobernadora en el planteo con los docentes en el día de hoy, y lo ha dicho siempre y creo que es muy importante destacarlo, es el diálogo. Si hay que dialogar todo el año para mejorar la situación de los trabajadores docentes, no hay ningún problema, siempre y cuando estén los chicos en las aulas. Y esto es clave y tenemos que entenderlos todos. No podemos más permitir la deserción escolar porque los chicos no van a la escuela porque los grandes no pueden resolver los problemas. No seamos crueles y sarcásticos con los docentes, porque ya lo hicieron el año pasado. No tenemos ningún problema en dialogar todo el año, mientras ustedes se sigan hambreando. Ningún problema. Los chicos vayan a trabajar de los problemas que los adultos no pueden resolver dialogando. Mientras el señor que lleva $1 millón de dólares a Andorra hace turismo por los paraísos fiscales, la señora gobernadora que recibió la parte gruesa de los 100.000 millones que le sacaron a los jubilados, le dice a los docentes con sarcasmo, tomándoles el pelo, sin que se le mueva una arruga: miren, no tengo ningún problema, dialogo todo el año. Ahora ustedes van a la escuela, agachan la cabeza, y si no pueden llegar a fin de mes, y se tendrán que joder. Se tendrán que joder. Es la respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Seamos serios. Si queremos diálogo, sentémonos realmente a solucionar el problema antes de que empiece el ciclo lectivo. No los pongamos a los docentes contra la pared diciéndole... Pero ustedes hacen una marcha en vez de sentarse. Siéntense, pero, por supuesto. No vayan a la marcha y siéntense. ¿Qué cambió? Bueno, entonces ¿Qué cambió entre el primer año de gobierno de Mauricio Macri, que los docentes fueron convocados en diciembre y llegaron a un acuerdo? Se negociaron, es decir, negociaron es una propuesta del gobierno, un pedido de los trabajadores, y se partió la diferencia y llegó a un acuerdo. El año pasado ya no fueron convocados con tanto tiempo y también las cosas fue bastante complicada, lo que generó un conflicto. Y este año todavía estamos a 10 días de empezar las clases y ni siquiera lo sentaron, ni siquiera hay una propuesta del 15%, y frente al pedido de los trabajadores no hay otra propuesta, es esto o nada. Es como una forma rara de dialogar, ¿no? No, yo no lo creo así. Porque yo me el parece diálogo, que es importante. ¿cómo es el diálogo? Dejémoslo responder a la diputada. Sí, está bien, bueno. Me parece que es importante también entender que hay un diálogo, se pretende un diálogo permanente, no es que solamente lo que sale en una gacetilla de prensa es lo que sucede. Hay un ministerio, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, que trabajan durante todo el año ofrece 15, cómo mejorar la situación de los trabajadores en función de cuáles son los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene el más alto índice de pobreza, es la provincia más rica, que vive y funciona como una de las provincias más pobres de la Argentina. Y eso, yo no digo que lo tiene que ajustar ni los jubilados, ni los más pobres, ni nadie. Digo, cuando nosotros estamos llevando adelante una economía o un sistema de economía gradual, principalmente es porque no estamos pretendiendo el ajuste bestial que se podría hacer, en donde de un día para el otro se puede mejorar esto y arrancamos de nuevo, sino es como pretendemos que crezca la economía, que haya una mayor recaudación, que se ajusten todas las normas necesarias, y ahí viene lo de la reforma laboral, que quizás se da este año o quizás se da el año que viene con la reforma previsional, que está también contemplada. Perdón, Mariano, sí, por favor. ¿Cómo es que un ajuste bestial podría mejorar la situación? No, yo no lo comparto. Es que no lo comparto, y es la teoría de muchos liberales que te dicen no vale un sistema gradual porque genera estos desajustes de avances y retrocesos, y entonces hagamos cortes tajantes, y justamente eso es lo que planteó el gobierno. El gradualismo, que muchos se quejan, en realidad es lo que permite navegar en un proceso en donde va bajando la inflación un poco menos, pero va creciendo la economía con empleo y bajando la pobreza, que es algo que nos mata a los argentinos. Si no lo digo, parece que consiento. La verdad que esto de gradualismo, si vos mirás los aumentos de perdóname, si vos mirás los aumentos de tarifas brutales, ¿cuál es la propuesta? Si vos mirás el aumento es un acomodamiento. Si vos mirás el aumento de los combustibles brutal, si vos mirás
los despidos que está habiendo, esto de gradualismo no tiene nada, ¿eh? No sé quién será. Por ahí tienen encerrado a Frankenstein en algún lugar y les está diciendo que este es gradualismo. Los despidos de la administración pública, No, porque, las empresas privadas están tomando gente. 6.465 despidos Las empresas privadas solamente en un toman mes gente y en medio en el verano. Es una brutalidad. Entonces, si esto es gradualismo, la verdad que no me quiero imaginar. ¿Cuál sería la otra propuesta? Ya es que a ver, ¿cuál es la contrapropuesta de ustedes? Elevar, si no es graduar. primero, Contame. paritaria libre. Primero, Generar paritaria inflación. libre. No. El salario perdóname. Explicar a la gente cómo combatir la inflación. Estaba esperando que lo dijeras. Ay, buenísimo, te di el pie. Perdóname, tenemos la inflación más alta que tuvimos en la historia de nuestro país solamente en 2 años, el endeudamiento más alto y los salarios por debajo. Es decir, la tesis de que los salarios cuando suben generan inflación, ustedes hicieron todo para demostrar que es falsa. Y la gente nos votó en octubre, ¿y sabés qué? No es el salario. El del no es 19, el salario viene abajo en octubre del 19, de la rentabilidad empresaria. Invítenos de nuevo a ver cómo estamos. Si seguimos con ¿Y trabajo, sabes qué? Salario y consumo interno. Si nos pagan. Si seguimos nosotros aquí, está invitadísima, diputada, por supuesto. Ahora ya nos tenemos que ir. La verdad que se puso interesante sobre el final y les agradecemos muchos mensajes que llegaron con el hashtag Marzo Recargado. Pero antes, un pequeño cruce. ¿Nos entra, Nico? Un pequeño cruce sobre el servicio que ayer decidió levantar el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, porque daba una pérdida de 20 millones de pesos. Lo contamos ayer, el Arbus, un servicio que conectaba el Aeroparque con Ezeiza y que además servía inicialmente para ir de Aeroparque a algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Tenía una pérdida, sí, de 20 millones de pesos. Hoy Mariano Recalde, expresidente de Aerolíneas, dijo esto. La empresa nació en 2014, Arbus, ¿no? Nació en 2014 y empezó con esta enfermedad terminal en enero de 2016, cuando asume Macri. Porque ¿cómo empieza a vaciarse, desangrarse y a generar esta situación en la que hoy dicen, uy, no tiene pasajeros, pierde plata? ¿Por qué? Aerolíneas Argentinas le cortó esos contratos y se los devolvió otra vez a Tienda León de una manera muy extraña. Entonces van generando las condiciones para después decir, y bueno, no tenía pasajeros. No, lo que tomaron la decisión desde el primer momento fue devolverle el negocio, devolverle el monopolio a Manuel Tienda León. No sé por qué compromisos que habrán tenido, algunos lo vinculan con la campaña electoral y el aporte de fondos. Nosotros dejamos la empresa con un superávit de 3 millones de pesos mensuales. Mientras tuvo los contratos con Aerolíneas, mientras Aerolíneas contrataba a Arbus tenía una ganancia de 3 millones de pesos mensuales. Ahora esa ganancia, que debe ser mayor, se la lleva a Tienda León. Bueno, la verdad estamos hablando de montos pequeños para un Estado, ¿no? Para un Estado que gasta lo que gasta el Estado argentino. Y lo llamativo es, ayer lo comparábamos, estos 20 millones de pesos, que de vuelta para usted, para mí son un montón de plata, para un Estado no es un gran monto, contrasta mucho con, por ejemplo, el presupuesto en redes sociales que tiene el gobierno nacional. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Una es interconectar los 2 aeropuertos más concurridos del país y otro es alimentar las redes sociales con mensajes a favor del gobierno. Fíjense cuánto destina el gobierno a redes sociales según el diario Clarín. 163 millones de pesos. Es 8 veces lo que dice Guillermo Dietrich que pierde esta empresa que, mal, bien, con pocos micros, con muchos, con más pasajeros, con menos, conectaba, bueno, una de las grandes asignaturas, todo el que viaja lo sabe. Argentina es un país potencia en muchos aspectos, una de las 25 naciones con mayor producto del mundo, pero sus aeropuertos dan pena porque justamente no tienen la conexión con las ciudades que tienen ciudades como México, como Chile, como Río de Janeiro, lugares a los que uno llega y se toma un subte, un tren, Nueva York, lugares donde uno llega y se toma un medio de transporte público. Bueno, acá eso no existe y esto era un intento, reitero, mal, bien, pocos pasajeros, muchos.
Hoy Guillermo Dietrich lo reivindicó el levantamiento del Arbus. Lo decía de esta manera. La realidad es que no hay un problema hoy porque una de las razones que cerramos Arbus es que la gente no lo usaba. Por lo tanto, tengamos en cuenta que en Argentina el año pasado han volado entre doméstico e internacional más de 20 millones de personas, 20 largas, creo que 25 millones de personas, y Arbus había días que lo usaban 200 personas en todo el día. Entonces la realidad es que no era usado por la gente. En lo que más inquieta a muchos es Ezeiza. Hay días que Arbus lo usaban solo 100 personas desde Ezeiza. Y esto generaba al Estado que un costo de 20 millones de pesos por año, que es muchísima plata, y nosotros tenemos que cuidar la plata de todo lo que hacemos. Bueno, más plata que esos 20 millones se llevó el subsecretario general de la Presidencia a Andorra, a la guarida fiscal, como dijimos hace un ratito en la alerta en C5N. Se nos fue el programa, les agradecemos por otra noche de habernos acompañado aquí en Minuto 1. Como decíamos hace un rato, esperamos seguir al aire por mucho tiempo más y que vuelva la diputada Karina Banfi cuando ella desee. Si nos sigue yendo como esta noche, en la que nuevamente le ganamos con amplitud a nuestros competidores, seguramente eso vaya a ocurrir, a pesar de que en muchos casos los discursos alternativos, los que salen de la monocromía mediática de estos tiempos, pareciera que desentonan tanto que hay que apagarlos. Gracias, Hugo Yasky, por venir esta noche. Gracias también por venir, Santine. Hasta mañana, Mariano Hamilton. Gracias por venir, ¿no me decís? No, a ustedes sí, gracias por acompañarnos y nos reencontramos mañana a las 9. Acá los dejamos en manos de Roberto Funes Ugarte con toda la información, vestido de torero hoy. Buenas noches.